Hola, ¿cómo están? Eh, Esta es la última clase que vamos a hacer este año. Hemos hecho una mensual desde marzo y ha ido funcionando bastante este sistema, creo que ha sido bien entretenido. Básicamente, como es la última y probablemente retomemos hasta marzo, quería hacer como un repaso de lo que hemos hecho este año, de lo más básico, que es básicamente como inventar una historia, pasando por los personajes y luego estableciendo la historia para luego pensar ya en publicarla, grabarla, en escribir un guión, un libro, algo. Básicamente, bueno, todo esto pueden encontrarlo un poquito más en profundidad en los videos anteriores que hay en este mismo canal de la Reina de la Municipalidad, pero para retomar un poco, lo esencial es inventar una historia. La historia tiene ciertos requisitos, tiene que ser interesante para el resto. Bueno, depende del propósito que le queremos dar. Si queremos contar algo para nosotros mismos, en una cosa casi como recreacional o terapéutica, está bien. De hecho, eso es lo principal, identificar bien el motivo de por qué yo quiero contar la historia. Pero si yo quiero que le interese a todo el mundo, quiero hacer una cosa que a la gente le guste, tengo que pensar, ¿la historia que estoy inventando es interesante, sí o no? Y hay que imaginarse a alguien que de verdad no tenga idea de quién soy. Por ejemplo, una señora que está cocinando en Copiapó y si a ella le interesaría escuchar lo que tengo que decir. Uno tiene que identificar a su público antes de inventar una historia. Uno tiene que aprender, por ejemplo, si estoy escribiendo algo para la televisión abierta, tengo que imaginarme a todo el mundo. Eh, un niño en Punta Arenas, una señora en Arica, y si ellos dos son capaces de enganchar con la historia, me sirve. Ahora, si quiero hacer algo muy acotado, por ejemplo, algo de nicho, de hecho, una historia para un grupo de coleccionistas, puedo acotar mucho más mi historia y tiene que ser interesante para ellos. Y luego, después de eso, ir descifrando los lenguajes. Hay ciertas cosas que un grupo de coleccionistas de estampillas podrían entender que nadie más podría entender, por lo tanto, ese lenguaje es solo para ellos. Identificar al público es lo más importante. Luego, cuando tengo identificado al público, inventar una historia que tenga varios requisitos. Primero, que tenga el tiraje o el aliento para lograr lo que yo quiero lograr. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero contar un libro de 500 páginas sobre una cosa que voy a escribir en 5 páginas, que es un error que pasa mucho en la historia acá en Chile, no me sirve. Si yo quiero contar un libro de 500 páginas, tengo que escribir una historia que tenga la capacidad para que pasen cosas durante 500 páginas. Eh, Muchas veces pasa que tengo una historia cortita que quiero alargarla al máximo y estirarla y estirarla y estirarla y me quedo corto y al final empiezo a rellenar y eso se convierte en una cosa muy fome. Luego que tengo una historia esto está en los videos anteriores, pueden buscar ahí, busquen mi cara entre los cuadritos de YouTube de la Municipalidad de La Reina y lo van a encontrar. Luego, otra cosa importante es que pasen cosas. Insisto, va de la mano con lo anterior, pero tienen que pasar muchas cosas. Tienen que pasar, si es un libro, cada una página tiene que pasar algo y la historia tiene que ir cambiando y girando y sorprendiendo. Yo, si me quiero detener a una discusión de un marido con una mujer que es muy sencilla, en 8 páginas de un libro o en 10 páginas de guión, es muy difícil que el conflicto sea tan interesante como para poder mantenerla tan larga, a menos que sea la trama central de lo que estoy contando. Que pasen cosas. Y así nos vamos a ir aburriendo a la gente. Vamos a tenerla entretenida y generar esta expectación de qué va a pasar. Yo por lo menos cuando escribo una historia hago primero el clímax, porque la historia se divide en varias partes. La introducción, porque la persona que agarra la historia que estamos viendo no tiene idea de qué vamos a contarle, el mundo que estamos haciendo, el desarrollo del conflicto, el clímax, que es donde todo lo que contamos llega a un punto climático y después el final, que es lo que pasó después del clímax, en qué quedó la historia. Entonces, yo recomiendo escribir el clímax, imaginármelo bien, y después todas las cosas que voy a ir poniendo para atrás de la historia van a hacer sentido cuando lleguemos a ese clímax. Luego los personajes, normalmente se hace un par de personajes protagonistas, personajes secundarios y personajes ya son extras.
La historia siempre tiene que pasar alrededor de los personajes protagonistas. Ellos tienen que tener el conflicto principal. Los personajes secundarios pueden tener sus conflictos propios, pero tienen que cooperar al conflicto principal de los protagonistas. Vincularse de alguna forma y que hagan subir, porque si no ya tenemos varios conflictos que no tienen que ver uno con otro y por lo tanto el conflicto del protagonista se diluye en conflictos secundarios y quizás la historia es más interesante de los secundarios, por lo tanto deberíamos contar esa historia y convertirlo a ellos en protagonista. Y los personajes terciarios ya son casi como solo deberían cooperar en el conflicto principal o el secundario que a la vez debería complementar el principal. Con todo eso, más los otros videos, porque los otros videos hablamos de cómo publicar, hablamos de cómo llegar al público, cómo separar la historia, mucho más profundidad el tema del clímax. Eh, con todo eso de la mano ya deberían ser capaces de poder contar una historia. O sea, yo humildemente doy mis pequeños consejos para cómo contar una historia que sea interesante, que sea entretenida, y a la vez los dejo invitados al taller que estamos haciendo. Probablemente retomemos en marzo, vamos a hacer dos, voy a seguir con el que estoy haciendo ahora. Donde estamos escribiendo una novela que pretendemos publicar el próximo año y a la vez queremos empezar uno de cero. Así que están todos bienvenidos. En la Casa de la Juventud Tendida probablemente o en un lugar más a convenir. Así que eso, muchas gracias y nos vemos ya, wow, el próximo año. Fue una linda experiencia cuarenténica mandarles videos de esta forma.